Soy José Abner, misionero de la Iglesia Bautista de Zamor, aquí en el Estado de México. Estoy aquí con el pastor Gerardo y vamos a hablar sobre este libro, el primer capítulo. Y pastor, bueno, ya habíamos introducido este libro. Hablamos de que Jesús se iba a ir con su Padre, iba a ir al cielo y había dejado una tarea. Y este primer capítulo, pastor, como que yo veo que hay varias partes, y la primera es donde Jesús todavía está, o los relatos son que Jesús todavía está con sus discípulos, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Jesús tenía que retirarse de este mundo porque había cumplido su tarea que el Padre le había encomendado, y ahora iba a venir el otro Consolador, como él dice en el Evangelio de Juan, el cual iba a capacitar al creyente para que pudiera desarrollar la obra. Por eso el libro de Hechos, la primera transición que nos va a mostrar es del versículo 5 al versículo 6 del capítulo 1. Y hay aquí por lo menos 3 transiciones. La primera transición es la promesa del Padre, la segunda transición es la ascensión de Jesús, la tercera transición es la promesa de la venida del Espíritu Santo. Dios en su plan va desarrollándolo, y en este momento va a venir vamos a llamarle la otra parte de su plan, que es capacitar a su pueblo adquirido para la obra que les está mandando. Es importante porque Lucas primeramente nos va a contextualizar qué está pasando en ese momento para poder introducirnos a lo que viene después. Jesús había dicho en el Evangelio de Juan: es necesario que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no vendrá el Consolador. Y el capítulo 1 y el capítulo 2 nos habla de eso, los preparativos para la venida del Consolador y la venida del Consolador en Hechos capítulo 2. Jesús tenía que irse y tenía que venir el otro Consolador, pero ¿por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué Jesús tuvo que irse y por qué tuvo que venir el Espíritu Santo? Eso es muy interesante, Pepe, porque el libro de Hechos está íntimamente conectado con los evangelios. ¿Por qué Jesús tenía que irse? Bueno, porque Jesús iba a llevar a cabo un ministerio intercesor y de preparación de moradas para los creyentes, mientras que el Espíritu Santo preparaba a los creyentes para entrar en esa morada. Es decir, que mientras que Jesús prepara el asunto celestial, el Espíritu Santo prepara los cuerpos de aquellos que van a ser transformados en celestiales. Mientras que Cristo prepara un lugar para su iglesia, el Espíritu Santo prepara la iglesia para estar en ese lugar. Por eso es bien interesante. Mira lo que dice Hechos capítulo 1. Vamos a entrar propiamente al texto. En el primer relato, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Obviamente esto se refiere al libro de Lucas, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo. Aquí está dando un resumen panorámico de lo que va a tratar el libro, dado que el versículo 6 lo que nos empieza a contar precisamente es la ascensión. Dice: después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. ¿Cuáles instrucciones? Se refiere a la comisión de ir y predicar, de ir y hacer discípulos, que nos dice a partir del capítulo 1, versículo 8. Por eso los primeros 4 versículos del capítulo 1 es el propósito y el desarrollo del libro. Ahí lo vamos a encontrar el resumen. Dice: a estos también, después de su padecimiento, es decir, de la cruz, resurrección, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días. Y Pablo, en primera carta a los Corintios 15, nos va a decir que se le apareció a Cefas, después a 500 hermanos, después a los otros apóstoles, después a Jacobo, su medio hermano o su hermano, y al último se le apareció a él. Pablo está relatando los 40 días
que Jesús estuvo apareciendo con muchas pruebas convincentes de que Él estaba vivo. Y el versículo que sigue dice, y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios es que Jesús iba a clarificar las cosas escritas para los discípulos. ¿Te acuerdas? Cuando van en camino a Emaús y van sus discípulos tristes porque Él había muerto, y Él se les acerca y no lo reconocen y le dicen, ¿qué les pasa? ¿Por qué están tristes? Y Él les dice, ellos le dicen, ¿cómo es que tú no sabes lo que ha pasado? ¿Cómo los judíos, cómo los romanos mataron a Jesús Nazareno, que hizo muchos milagros? Y Jesús les dice, tardos y faltos de entendimiento, porque todo lo de la escritura tenía que cumplirse. Entonces hasta aquí Lucas está presentando lo acontecido en el libro en su evangelio y lo que viene en este libro de Hechos. Y dice, y reuniéndolos, versículo 4, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús les está dando una orden capacitadora para que ustedes puedan salir, para que ustedes puedan moverse de Jerusalén, que de hecho lo van a hacer. Mateo 28, vayan a todas las naciones. Marcos 16, vayan a todas las naciones. Antes de que lo haga, ustedes tienen que ser capacitados con el Espíritu. ¿Por qué Jesús tenía que irse y que el Espíritu Santo viniera? Para que la iglesia, los apóstoles, los discípulos pudieran llevar a cabo la obra que Él les había mandado, que está diciendo en estos versículos. Entonces, que Jesús se fuera y que viniera el Espíritu Santo tiene dos vertientes. Número uno, que mientras Jesús prepara las moradas, el Espíritu Santo prepara a los moradores. Mientras que el Señor Jesús hace una obra intercesora, el Espíritu Santo iba a capacitar a los discípulos para que pudieran cumplir la obra que Jesús los había mandado. Ahora es interesante porque Jesús va a hacer alusión al bautismo de Juan. Jesús va a hablar del bautismo de Juan. El bautismo de Juan era un simbolismo de arrepentimiento que ligaba a esos que se arrepentían con los estatutos de Dios. El pueblo de Israel estaba totalmente perdido. Por eso Juan les dice, hagan obras dignas de arrepentimiento. El bautismo del Espíritu Santo era una confirmación de que ya eran del pueblo de Dios. El bautismo del Espíritu Santo quiere decir injertar o unir. Entonces era la confirmación de que aquellos que habían creído en Jesús, estos apóstoles, eran ligados o unidos al nuevo pueblo de Dios. ¿Cuál nuevo pueblo de Dios? La iglesia. Y este pueblo que era recién unido, Romanos 11, el pueblo injertado, iba a realizar la obra que el pueblo de Israel no realizó. Entonces, aquí vemos la primer transición. Aquí vemos la primer transición, Pepe, que es Jesús se va a cumplir su ministerio en el cielo, y el Espíritu Santo viene a ayudar a cumplir el ministerio en la tierra. Tiene que ver también la cuestión del evangelio, pastor, porque el Espíritu Santo es el que iba a capacitar, pero a lo mejor podemos entender que capacitar es solo transferir, como digamos, conocimiento, como no sé, nada más darlo y ya, pero tenía que ver con un asunto de transformación. Por eso, porque ahorita usted dice que el Espíritu Santo se iba a quedar para preparar a la iglesia, y el bautismo del Espíritu Santo hace eso, que injerta, pero también transforma para que cuando la iglesia se encuentre con Jesús. Es correcto, Pepe, dado que los versículos siguientes nos va a hablar de eso. Los discípulos seguían pensando en la venida del Espíritu Santo, Joel capítulo 2, como en la llegada del reino. El reino prometido a Abraham, físico. Isaac, Jacob, ese reino físico que se había prometido en el Antiguo Testamento. Pero ellos aún no comprendían de manera total que el reino de Cristo o la venida de Cristo iba a implantar un reino espiritual.
de gente, por eso decía anteriormente, que se arrepentía, con gente que iba a ser transformada. Y por eso ellos en el versículo 6 y en el versículo 7 dicen lo siguiente. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Es decir, el asunto del reino físico solamente está ligado y está escondido en la voluntad del Padre. A ustedes no les corresponde. Pero vean el versículo 8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Esa promesa que les dijo en el versículo 4: y serán mis testigos. Ahora, la palabra testigos en el griego, Pepe, es la palabra mártures, de donde obtenemos la palabra mártir, que señala lo que estás comentando. Los discípulos iban a ser testigos no solamente en palabra, sino en testimonio. Y si tú analizas al Pedro negando a Jesús en el Evangelio de Lucas y lo comparas con el Pedro en Hechos capítulo 2, levantándose enfrente de aquellos que anteriormente les había tenido miedo y señalándoles y diciéndoles: ustedes prendieron al Mesías, Hechos capítulo 4, ustedes lo mataron porque ustedes se reunieron con los romanos y con los reyes de este mundo para asesinarlo. Te das cuenta que es un Pedro totalmente transformado. O un Saulo de Tarso en Hechos capítulo 6 al capítulo 8, persiguiendo y maltratando y matando a la iglesia. A un Pablo totalmente diferente a partir de Hechos capítulo 9, cuando se encuentra con el Señor y es humillado a tal grado que inmediatamente lo que empieza a hacer es predicar el Evangelio de Jesucristo y hacer famoso el Evangelio de Jesucristo. Vemos también una vida de un romano, de un general romano llamado Cornelio, que de pasar a ser fiel, de ser fiel al emperador romano, al César, pasa a ser fiel a Dios en Hechos capítulo 10. Entonces, el libro de Hechos, Pepe, y a lo que está apuntando aquí Hechos capítulo 1, versículo 8, es que el Espíritu Santo iba a traer un poder que engendra poder. La palabra poder que está hablando aquí es la palabra dunamis. La palabra dunamis quiere decir dinámico. Es decir, un poder que engendra poder, un poder de salvación para salvación y un poder transformador para salvación. ¿Cómo lo sabemos? Porque Lucas está usando los mandatos anteriores que Jesús le dio a sus apóstoles. Y uno de esos mandatos es: enséñenles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, si era una predicación por palabra, pero también era una predicación por testimonio. El Evangelio de Cristo transforma. Sí, ahí tenemos a los 11 discípulos que quedaban, más que 120 que estaban reunidos allí y esperando, ¿no?, ver qué pasaba. Jesús resucitó, se les aparece, después les dice que se va a ir, pero que esperen al Espíritu Santo. Y dice: y recibiréis poder para que sean mis testigos. Y ya explicó esta parte. Entonces, el plan de Dios para la iglesia es evangelismo, es representar a Jesús ahora frente a las personas. Cambió. Fíjate que es correcto, Pepe. Yo puedo definir a la iglesia, y muchos lo han definido eso, como los voceros del rey. Un rey que hace un edicto y sus voceros tienen que salir a publicar el edicto y lo vemos, por ejemplo, de la independencia de los Estados Unidos, como este gran hombre iba en su caballo publicando por las calles que la libertad había llegado al pueblo americano. Estoy poniendo esa ilustración para entender un poco esto, porque esa es la función de nosotros.
Cristo vino a traer vida y en abundancia, y eso significa dar libertad, lo que Él mismo explicó en Lucas capítulo 4, el abrir la vista a los ciegos de manera física y de manera espiritual, sacar de la cárcel a los que estaban esclavizados, pero no tal vez una cárcel literal, sino una cárcel de pecado, como lo vemos en su contexto en el libro de Isaías. Entonces, Dios, Jesús, da ese mismo edicto de que yo he venido a libertarlos y lo he sellado con mi resurrección, dado que yo resucité, ustedes y los que crean en mí, Juan capítulo 17, después de mí, después de ustedes o por medio de ustedes tendrán vida, el hombre ha sido libertado, vayan y publíquenlo. Por eso es buenas nuevas. Buenas nuevas, o sea, nosotros, Pepe, la iglesia, tenemos que pregonar, tenemos que publicar que hay salvación para los hombres. Eso me recuerda el contexto que está usando Jesús de Isaías 40, donde dice: gozaos, gozaos, pueblo mío, porque la salvación ha llegado a ustedes. Ese es el mensaje, ese es el edicto que el rey proclamó para que la iglesia lo publique. Número 2, ese edicto conlleva un asunto de pertenencia. Ustedes tienen que publicarle a los hombres que dado que yo resucité, que dado que yo los he salvado, en algún momento, algún día voy a regresar para que ustedes estén conmigo. Y es lo que nos va a decir los siguientes versículos de Hechos 1:9, querido Pepe. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. Entonces, no solamente es ser testigos, sino con el testimonio es publicar las buenas nuevas de salvación y publicar que el Mesías va a regresar a este mundo. Ese es el gran encargo que tenemos. Sí, pareciera que Jesús cambia, ¿no? Porque los discípulos están pensando en expandir el reino, en una conquista militar y física, pero Jesús les dice lo contrario y les dice esta palabra de mártires. Entonces no van a ir avanzando el reino de Dios conquistando, sino más bien sufriendo. Es correcto. De hecho, Pepe, en muchos lugares la persecución ya empezó. En Canadá, un maestro, pastor egresado del The Master Seminary, ha sido encarcelado por predicar el evangelio, y ha sido una noticia muy tremenda, Pepe, porque al mismo tiempo que meten al pastor por predicar el evangelio a la cárcel, sueltan a un violador de niños. Aquí en México, en Chiapas, en Oaxaca, hay persecuciones físicas. Sí. En Europa a la semana pasada mataron alrededor de entre 30 y 100 cristianos únicamente por su fe. Tal vez aquí a nosotros, Pepe, no nos están persiguiendo de una manera física, pero sí de una manera filosófica, ¿no? En el Estado de México se está promulgando y peleando porque aquel que predique en contra de la homosexualidad va a ser metido a la cárcel. Antier se le acaba de legalizar la marihuana en México. Es decir, que si no estamos sufriendo de manera física, sí estamos sufriendo de manera filosófica, de manera de pensamiento. En un país donde hay libre expresión, el que menos expresión tiene es el cristiano. Es al que menos se le permite expresar la verdad que está contenida en las Escrituras. Si algo prometió Cristo a los creyentes, mi querido Pepe, ligándolo con lo anterior, es: van a sufrir. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el texto griego tiene la intención de una promesa: les aseguro algo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y también les dice: si a mí se me opusieron a ustedes, también se les van a oponer.
basta darle una vuelta a una hoja atrás, Pepe, para que veamos que Jesús le dice a Pedro, ahí en el Evangelio de Juan: cuando tú eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderán las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto le dijo: sígueme. O sea, Pedro, ese sígueme, Pepe, es muy interesante porque es: Pedro, tú me vas a seguir hasta la muerte. Pero aquí entra el poder capacitador y el poder transformador, porque ese Pedro que lo negó cuando fue apresado el Señor Jesús y que dijo: no lo conozco, es el mismo Pedro que en Hechos capítulo 4 le dice a esos mismos hombres: me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es ese Pedro que no le importó entregar su vida en una cruz de cabeza, porque él no merecía morir como su Señor, como él mismo lo expresó. Es el mismo Pedro que tuvo que soportar la crucifixión de su esposa, y mientras ella era crucificada en medio del dolor, es ese mismo Pedro que le dice: recuerda a Cristo, recuerda a Cristo, recuerda a Cristo. Entonces, Pepe, nosotros predicando el Evangelio, de alguna manera vamos a tener alguna oposición, pero aquí es donde entra la Escritura cuando dice que Dios usa lo bueno, transforma lo malo para bueno. Porque si nosotros analizamos el libro de Hechos, en algunos días más lo vamos a hacer con Hechos capítulo 4, capítulo 5, nos vamos a dar cuenta que la mayor expansión del Evangelio se ha dado en tiempos de persecución. El libro de Hechos se expandió el Evangelio en medio de persecución. Pablo llenó todo con el Evangelio en medio de sufrimiento y de persecución. Los padres de la iglesia llenaron todo con el Evangelio, con persecución. La Reforma estuvo permeada, la prerreforma por reforma, por la Inquisición que los perseguía, y tenemos ahí el dicho de la cacería de brujas, que la gran mayoría eran cristianos en realidad. Entonces, esos grandes avivamientos siempre han sido por medio de persecución, y se cumple lo que el Señor Jesucristo les está diciendo a sus discípulos. Sí, y la mayoría de los el Nuevo Testamento, a partir de Hechos, vemos que los que escriben, que los que exhortan, que la doctrina y la teología que hay es en medio de esta persecución. Sí. Entonces, bueno, ahí entra el poder del Espíritu Santo, donde sí es difícil, porque me imagino a Jesús diciéndole esto y ellos entendiendo que todavía no empiezan y va a ser difícil, ¿no? Sí. Todavía no empiezan y hay un costo digamos que muy grande, pero es ahí donde entra el Espíritu Santo. Pero bueno, pastor, más adelante tenemos en este primer capítulo la elección de Judas, pero hay algo un poco interesante, porque a lo mejor nosotros que pues ya no estamos en ese contexto, en ese lugar, en ese tiempo, no somos judíos, no podemos entender, y se nos hace chistoso cómo es que eligieron a este sucesor de Judas. Y bueno, aquí nos cuentan la historia de cómo terminó este hombre que decidió vender a su maestro y todo eso, pero los discípulos están allí y quieren elegir a otro y lo hacen echando suertes. Y no podemos entender a lo mejor qué significa esto, pastor, pero ¿qué es? Mira, algunos creen, algunos piensan que los discípulos no actuaron sabiamente. De hecho, algunos argumentaron que la elección de Matías fue incorrecta y por eso Cristo elige a Pablo. Ajá. No, porque es el 12, Pablo. Gracias, ¿no? Esa es una malinterpretación totalmente del texto. Como tú muy bien lo dijiste, mi querido Pepe, ellos están en un contexto judío. Uh-huh. En el contexto judío desde el Antiguo Testamento, a veces para saber la voluntad de Dios, iban a la oración,
pero también usaban algo que se llamaba el Urim y el Turim, que no sabemos. No sabemos qué eran. Algunos decimos que eran como piedrecitas que tenían grabados ahí por ahí el nombre de Jehová, algún texto de la ley. Pero mientras oraban, el sacerdote lo usaba, el que ministraba lo usaba para que fuera dirigido a la voluntad de Dios, ¿no? Estos objetos fueron dados por el mismo Dios. No es como nosotros pensamos hoy en día en las suertes de echar algún volado. Gracias, como echar algún volado, sino más bien es que Dios iba a guiar al pueblo a través de estos utensilios para saber su voluntad. Ese es el contexto en el que está este pasaje. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que van a citar. Versículo 15. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí, y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: ahora, ¿qué estaban haciendo reunidos? Versículo 14. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. El contexto de esta congregación, Pepe, de 120 personas, es que estaban orando, y en ese momento que estaban orando, Pedro se pone en pie. El contexto es la oración. Ellos nunca habían dejado de orar. O sea, sí, no actuaron imprudentemente, están actuando bajo la voluntad de Dios. Y mira lo que dice el texto. Versículo 16. Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Pedro va a empezar a citar las escrituras. Esto es interesante. Oración, escrituras, están dentro del plano de la voluntad de Dios. Y dice: porque Judas era contado entre nosotros y recibido parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno y, cayendo de cabeza, se reventó por en medio y todas sus entrañas se derramaron. Aquí muchos dicen, aquí ya se contradijo, porque los evangelios dicen que Judas murió ahorcado. Bueno, Pedro está tomando todo el hecho. Judas no compró el campo, más bien con el salario de Judas compraron ese campo, pero ya era perteneciente a él. ¿Sí me explico? ¿Por qué cayó y reventó? Bueno, una persona colgada tiende a inflamarse. La inflamación trae peso muerto, y una de dos: se reventó la soga o se reventó la rama. Porque todos nosotros sabemos, es cuestión de física elemental, que el ser humano elevado de una superficie plana, como el suelo, tiende a pesar más, lo que se conoce como el peso muerto, ¿verdad? Entonces cae y se revienta. O sea, ¿cómo murió Judas? Se ahorcó, cayó y se reventaron sus entrañas. Nada más para aclarar eso, mi querido Pepe. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel territorio se llamó en su propia lengua Seldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: que sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. La elección de Matías, mi querido Pepe, está sujeta a la oración y a lo que dicen las escrituras. Por eso Pedro termina citando: y que otro tome su cargo. ¿Qué está haciendo Pedro? Cumpliendo la voluntad de las escrituras. Podemos ver el Salmo 69, 25, Salmo 109, 8, por ejemplo, que es donde Pedro está citando estas escrituras. Ahora, si tú ves el versículo 21, mi querido Pepe, ahí dice: por tanto, dado que hemos estado orando y dado que sabemos lo que dice la palabra de Dios, la primera parte del Salmo, de la primera parte de la cita de Pedro es el Salmo 69, 25, la segunda parte del que tome otro su cargo es el Salmo 109, 8. Dado que la Escritura nos manda esto, es necesario
que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, está citando el Evangelio de Lucas, toda la historia de Jesús, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección, la orden que Jesús dio en el 1:8. Ahora, Pablo sí existe aquí, pero como Saulo, y no ha tenido un encuentro con el Señor. Él es un fariseo que está persiguiendo a la iglesia, y ahorita vamos a explicar por qué Pablo no es el 12avo y sí Matías. Ahorita lo vamos a explicar. Presentaron a dos, a José llamado Barsabas, el que también llamaban Justo, y a Matías. Y mira lo que repite el versículo 24. Después de orar, dijeron: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuáles de estos dos has escogido. ¿Te das cuenta? O sea, que el hecho de que un sucesor fuera escogido fue dictaminado por Dios en el pasado, se muestra a través de las Sagradas Escrituras, y ahora lo que ellos van a hacer es cumplir la orden. Pero ellos no la van a cumplir por sí solos, sino que están orando y le dicen: Señor, tú ya lo has elegido, es tu elegido, tú lo anunciaste, ¿cuál es? Y en ese contexto dice el versículo 25: para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. ¿Te das cuenta? Es una elección divina. Entonces, ¿quién es el 12avo apóstol? Matías, porque fue elegido por Dios. Dice el versículo 26: echaron suertes. ¿Cuáles suertes? Lo que estábamos diciendo en el Antiguo Testamento, una especie de medio, no de adivinación, sino de medio para que Dios manifestara su voluntad. Algunos comentaristas e historiadores dicen que probablemente aquí fue la última vez que usaron el Urim y el Tumim, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, Matías no es elegido por ellos, como siempre se nos ha enseñado, y por medio de suertes. No, Matías es escogido por Dios a través de la oración, a través de la palabra y a través de una confirmación divina y apostólica. Ahora, Pablo, ¿qué hay de Pablo? Porque Pablo, muchos pudieran argumentar aquí: no, es que Pablo es Matías no se nos dice que haya hecho nada. Bueno, Pablo se reconoce a sí mismo, 1 Corintios capítulo 15, como uno nacido fuera de tiempo. Pablo fue un apóstol de Jesucristo, sin duda alguna, pero no de los 12, sino un apóstol escogido de una manera especial. ¿Por qué de una manera especial? Porque Pedro, el mismo Pablo lo dice, inspirado por el Espíritu Santo: Pedro era apóstol a los judíos, y yo fui constituido apóstol a los gentiles. Entonces, el apostolado de Pablo no es un apostolado judío como el de los 12, sino un apostolado para los gentiles. Y a veces Pablo pareciera que tiene hasta más autoridad que Pedro. Gálatas capítulo 2, cuando lo regaña, ¿verdad? A ver, Pedro, ¿cómo es posible que te estés comportando de esta manera hipócrita? Entonces, Dios ya había establecido que llegara un sucesor que acompañara a estos 12 para la obra. Ellos lo hicieron por medio de la oración, por medio de la meditación de las Escrituras y por medio de una confirmación divina. Entonces, tenemos que ver todo el texto de manera general en su contexto. Sí, no nos enseña a echar suertes para decidir en la iglesia, ¿no? Sino los principios que hicieron, ¿no? Orar, las Escrituras y pedir la voluntad de Dios. Es correcto. Y la cuarta, Pepe, la confirmación de parte de la iglesia. Dios usa a la iglesia para confirmar. Siempre. No podemos quitar
quitar de eso. Y me viene a la mente el pastorado, Pepe. El que anhela pastorado, buena obra desea. Ahí está implícito una selección, un llamado divino y un deseo humano. El que anhela pastorado es un deseo humano, pero es necesario que sea, y va a dar requisitos que la iglesia tiene que confirmar. Entonces, fíjate qué hermoso, cuando Dios elige es una elección soberana divina, pero tiene que haber oración, tiene que haber meditación bíblica, mi querido Pepe, tiene que haber estos requisitos que los apóstoles están diciendo, la voluntad de Dios, sin duda alguna, y la confirmación del pueblo de Dios. ¿Por qué Pablo no podía actuar tan libremente? Hasta que lo confirmaron los apóstoles. Primero lo veían con miedo. Es que este es el que nos perseguía, este es el que nos asesinaba, hasta que Jesús dijo, a este hombre llamado Ananías, que fue y le abrió la vista a Pablo. Ananías, no te preocupes, fíjate qué hermoso, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, lo que Él hizo con ustedes, yo le voy a mostrar que es necesario que Él lo padezca también por mí. Entonces, Pablo es un apóstol, sí, pero un apóstol a los gentiles, no entre los 12. En los 12 tronos, ¿quién va a estar sentado? Matías. Pero sin duda alguna que Pablo va a tener un lugar también de honor, por decirlo de alguna manera, no encuentro otra palabra para decirlo, por eso lo digo entre comillas, de honor en el reino de Dios. Aunque en el reino de Dios el principal es Jesucristo, y nosotros, Pablo, Daniel, Apocalipsis capítulo 5, Pablo, Daniel, Moisés, Isaías, Jeremías, Abraham, vamos a hacer nada. Nada. El importante ahí es nuestro Señor Jesús. Termina el capítulo 1 y el capítulo 2 lo veremos en el siguiente episodio, pastor. Se viene ahora sí la venida del Espíritu Santo y lo que provocó en los discípulos, en la gente que estaba ahí, y todo lo que Jesús a partir de ahí hizo con la iglesia y con su predicación del Evangelio. Es correcto. Nada más comentar, Pepe. En el Hechos capítulo 1 es el capítulo de plenitud. Ok. Para que pudiera venir el Espíritu Santo, todo tenía que estar pleno, todo tenía que estar completo. Primeramente la plenitud y el completo de que Cristo ascendiera al Padre para que el Espíritu Santo pudiera venir. Lo segundo que debería de estar completo era la orden para llevar a cabo la obra. Lo tercero que tenía que estar pleno y completo era el grupo que Jesús había elegido para la obra. Y una vez que todo está en plenitud y que todo está completo, entonces sí, Hechos capítulo 2, viene el Espíritu Santo. Wow. Muy interesante. Maravilloso, amado. Pues sí, pastor. Gracias. Entonces nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga.